Hola queridos hermanos, espero que estén bien. La situación sigue muy inestable. Ayer ha habido muchos bombardeos en distintas partes. Perdón. Y hoy de hecho cuando tuvimos que salir para hacer unas compras con las hermanas, eh, había mucha gente en el cementerio. Estaban enterrando en distintas partes del cementerio. Uno de los cementerios, el cementerio principal de la ciudad de Gaza, aunque entierran por todos lados, ¿no? Hay muchísimos cementerios. Pero en toda la franja de Gaza dicen que hubo unos 31 muertos. Así que bueno, esperemos que no siga degenerando la situación, sino que por el contrario que siga mejorando. Se ve mucho movimiento en las calles, eh, mucha gente. Eh, la gente también muy, es difícil de expresar, muy dolida, muy sufrida, gente que ha perdido absolutamente todo, gente que muchos tenían todo y lo han perdido todo. Han perdido la casa, el trabajo, han perdido los bienes que tenían, han perdido, como se suele decir, la dignidad, porque parecería que a veces uno los ve disminuidos, reducidos a una vida absolutamente miserable, humillante. Y eso no puede ser voluntad de Dios. Una cosa que uno se humille, una cosa que uno personalmente tenga que asumir todas las pruebas y todas las humillaciones, eso es así. Pero Dios no manda que uno humille a otro, no te manda a vos que humilles a otras personas o que no seas humano con otras personas, todo lo contrario. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para redimirnos. Y Él nos dio ejemplo para que sigamos sus huellas, como dice San Pedro apóstol. Es decir, nosotros tenemos que humillar, nosotros tenemos que ayudar a todos. No tenemos que hacer nada malo al prójimo, nada malo, ni contra Dios ni contra el prójimo. Contra cualquier ser humano, nada malo hay que hacer. Hoy quería referirme un poco a los oficios, viendo las imágenes de hoy y de otros momentos. eh, Además de los oficios tradicionales, de lo que se ocupa la gente en cualquier país, entre comillas, normal, o al menos sin guerra, que están los oficios dentro de los comerciantes, ¿no? de muchos ramos diversos, o ser, bueno, los oficios, la misión y oficio es ser sacerdote, o ser arquitecto, ingeniero, médico, enfermero, eh, chofer, personal de servicio, de limpieza, cocinero en restaurantes, etcétera, maestros, profesores, abogados, bueno, científicos. Eh, Hay otros oficios que aquí en la guerra se han visto, que son parte también de la vida cotidiana, no es que es un planeta distinto Gaza, pero sí que muestran esa degradación y la necesidad que hay y cómo la gente trata de ser inventiva. Por ejemplo, para el agua, está la gente que distribuye agua y distribuyen agua de distintas maneras. Hay camiones que me hacen acordar a veces en los tambos, cuando le dan la leche, cuando los separan, por ejemplo, a las crías, ¿no? Lo vi más en corderos chiquitos. Ponen a veces toda una hilera con botellas, ¿no? Y entonces todos juntos así van a tomar leche. Los camiones de agua no es que tienen una sola salida. Han hecho camiones de agua que tienen salida un montón, que tienen 20, 25 salidas de agua. Entonces la gente hace filas, a veces esperando muchísimo tiempo, y cargan su bidón de agua, su botella o lo que sea. Es un oficio ciertamente muy digno, no estoy criticando a nada, al contrario, menos mal que hay gente y hay benefactores y hay asociaciones que quieren distribuir agua, pero sería más fácil restablecer la red de agua para que la gente no se muera de sed
y que la gente no se muera por tener estar usando aguas hervidas. En el caso del agua también están quien carga agua a veces por las ventanas, ¿no? Y a veces agua nada más para lavar o para usar los servicios, porque en la ciudad de Gaza, si bien la destrucción es enorme, pero hay edificios altos, y aunque sea de 1 o 2 pisos, subir el agua, entonces la suben a veces por las ventanas, pero ni siquiera roldanas, ¿no? Eso de metal hay. Entonces a veces la ingenian como sean para subir. Hemos visto muchas veces eso. O los niños la gente trasladando agua, bidones de agua, a veces agua potable, a veces no, para distintos usos. El agua es esencial para la vida. Así que el oficio de distribuir, de purificar el agua, de trasladar el agua, de llevar el agua, de producir energía. Entonces hay motores que queman lo que sean, y entonces le dan a la gente unos cables con lo que se arreglan y le venden bastante caro. Entonces la gente así puede tener al menos 1, 2, 3 horas de algo de energía. Sería demasiado llamar electricidad, porque quizás eso que le dan sirve para cargar el teléfono, a veces ni siquiera, o alumbrar un poco, y bueno, y eso es entonces el oficio de producir energía. Otros son que ya lo hemos dicho hace tiempo, hemos puesto imágenes, pero hace mucho tiempo, no sé si vamos a lograr encontrarlas ahora. El hecho de producir diésel, gasoil, es decir, de plástico, lo diluyen, lo funden, y entonces producen gasoil, dicen gasoil sintético, en realidad ya el gasoil es sintético por doblemente sintético, artificial, y con eso lo ponen en los vehículos, en algunos motores. Evidentemente eso destruye todo igual, ¿no? Después están los panaderos. Además de los panaderos, que hay varias panaderías que están funcionando, la gente hace pan con lo que sea, harina de lo que sea. Ahora igual se consigue, ha entrado harina y ha bajado el precio de la harina y se está distribuyendo bastante harina, pero la gente a veces no tiene nada que hacer, entonces hacen pan, y lo venden otros, ¿no? Cocinándolo sobre pedazos de metal, haciendo hierros haciendo hornos de cualquier estructura de hierro. También hay otros que se dedican a los hornos, tienen un hornito y entonces queman lo que sean, queman a veces basura, ¿no? Plástico, madera, cartón, papel, y entonces le cobran a la gente por bandeja, le cobran determinada cantidad de dinero, y entonces la gente, al menos para calentar, y ahora está empezando el frío, entonces llevan y bueno, la gente se gana vida horneando. Después están los que trabajan de la costura, como costureros o sastres callejeros, sobre todo son varones, y ahí hemos visto distintas cosas, incluso a veces con la bicicleta, ¿no? Agarran una bicicleta vieja o no vieja pero rota, pero con los pedales hacen funcionar la máquina de coser. Otros son los negocios donde recuperan encendedores, porque tampoco hay encendedores. Entonces los recuperan, los arreglan y viven de eso. Bueno, otros venden cigarrillos en la calle o combustible, como digo, ese productible. Están en las esquinas a veces vendiendo como botellas de plástico de esa agua mineral, porque sigue siendo muy, muy caro. Entonces venden así, porque las estaciones de servicio no funcionan. Las que han quedado sanas o que no han sido totalmente destruidas. Bueno, estos días se ven más frutas, más verduras, así que hay muchos carros de frutas, de verduras, incluso fruta hermosa, fruta linda, buena, verdura también. Es decir, eso no solamente de producción local, es de afuera.
lo cual está bueno. Eso indica que ha entrado o que sigue entrando, aunque no es suficiente, ayuda humanitaria. Después las tiendas de ropa, pero en la calle. Tiendas de zapatos en la calle, como carretas, carros. Otros son los taxis, que no son taxis, cualquier vehículo que se mueva sirve para trasladar gente, y entonces enganchan un carro atrás, entonces así ganan más dinero. Están los que venden leña, es decir, que hacen leña de todo, muebles, de lo que sea, y entonces hacen paquetes y venden por kilo la leña. Los que también, bueno, en algunos países hay, en Argentina hace muchos años los cartoneros los llamaban, ¿no? O se llaman también. Entonces recuperan cartón, pero sobre todo es para quemar, ¿no? Y lo venden. Y así hay muchísimos oficios más. A veces hay un lugar donde va la gente para que alguien le vea algo de la salud o le dé una inyección. Hay lugares donde solamente están sentados vendiendo cintas adhesivas, otras donde cargan teléfonos, solamente eso. Como tiene un generador, una batería, una zapatilla con varios cargadores, entonces va la gente ahí, un kiosquito. La mayor parte de los negocios que le estoy diciendo es todo sobre la calle. Hay algunos negocios grandes o que igual han sido bombardeados, o algunos más, algunos menos, pero esos son, digamos, lo que estoy hablando son más oficios que se ha visto crecer mucho más o directamente inventarse. Bueno, eso que sea, está bueno que sea que la gente se le ingenia, porque Dios le dio al ser humano la capacidad de ser, la fuerza de ser providente para sí mismo. Lo cierto es también que mucha gente quiere hacer un montón de otras cosas, y además de incluso lo que están haciendo, y no tienen medios. Pero bueno, recemos por todos los que sufren en el mundo, por los pobres en el espíritu, los que no conocen a Dios, los que hacen el mal, y los pobres, materialmente hablando, los pobres, para que también amen a Dios y para que con el trato dignísimo que tienen que tener puedan salir de su pobreza. Y más aún aquellas situaciones que son totalmente injustas y que parecería que muy pocos, por no decir nadie, pero parecería muy pocos quieren poner solución ya, porque la gente está sufriendo ya. Nosotros, como decimos, gracias a la labor ingente del patriarca latino de Jerusalén, que dicho sea de paso, le concedieron un doctorado honoris causa como hombre de paz en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Digo, gracias a la labor de la Iglesia y particularmente de nuestro obispo, del patriarca de Jerusalén y de tantos otros, es que seguimos tratando de hacer el bien sin mirar a quién y hacerlo mucho. Pero también en ese querer hacer más tenemos un montón de ideas, un montón de necesidades para responder, pero tenemos hasta el momento limitado la posibilidad de hacerlo. Que el Señor, por medio de la Virgen Santísima, nos conceda la gracia de seguir, que Él ampare a todos, que la Virgen ampare a todos y los bendiga Dios Todopoderoso de Gaza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere.